Cuando empezamos esta serie, ya hace como un mes atrás, iniciamos hablando básicamente de lo difícil que resulta para nosotros perder el control, ¿sí? Y no me refiero al control de la televisión, aunque también, ¿cierto? Desespera. Produce mucha ansiedad saber dónde está el control y escuchar el televisor del vecino cuando ya el partido comenzó. Eso da mucha ansiedad. Pero me estoy refiriendo cuando nuestros planes no salen como los habíamos planeado, cuando empezamos a sentir que perdemos el control de las cosas. Y decíamos en aquella ocasión, ya como un mes atrás, que hay frases que nosotros como creyentes usamos mucho y que son muy comunes dentro de la jerga cristiana, por decirlo de una manera. Frases como Dios tiene un propósito, los planes de Dios son mejores, las cosas no pasan en vano para Dios. Esas expresiones salen, pero ¿eso es verdad en nuestro corazón? ¿O simplemente es algo que que ya estamos repitiendo o algo a lo que estamos acostumbrados? Y en esa ocasión hicimos énfasis en que una cosa es la resignación y otra la entrega o la rendición voluntaria. Son dos cosas completamente diferentes. Tal vez usted y yo en alguna ocasión nos hemos sentido como, ok, Dios, eso es lo que quieres, entonces hágase tu voluntad. Pero antes de haber declarado o haber pedido, Dios, hágase tu voluntad, hemos intentado por todos los medios. Y como última alternativa tenemos la voluntad de Dios, pero es casi que un paso de resignación. Nos resignamos a la voluntad de Dios. Cuando en realidad lo primero que debiéramos hacer, o nuestra primera acción debiera ser una rendición voluntaria. En vez de estar peleando con el mundo, con la vida, incluso con nuestros semejantes, debiéramos decir, Dios, aquí están mis planes. Y como dice el apóstol Santiago, si es tu voluntad o si tú quieres, pues que las cosas salgan de esa manera. Entonces, la resignación es la última salida. Y a veces, cuando la voluntad de Dios se cumple, pero en nuestro corazón hemos llegado a ese punto por la resignación, a veces llegamos sin fuerzas, llegamos sin ánimo. Y esa no es la idea. La idea es que nosotros tomamos la decisión de rendir voluntariamente nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros pensamientos a Dios. Eso es lo que Él desea. Entonces, qué bueno que después de nosotros haber estudiado un poquitico de los atributos naturales de Dios, como los vimos en el Salmo 139, nosotros podamos decir, Dios, descansamos en ti. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no estar confiados en un Dios que no se le escapa absolutamente el mínimo detalle? Un Dios que siempre está presente en nuestras vidas, pero un Dios que puede hacer todo lo que Él quiere. O sea, necesitamos una razón más para descansar en Dios. Uno esperaría que después de conocer a Dios desde esa perspectiva de David, pues uno estuviera tranquilo, diciendo, Dios, aquí estoy yo, aquí están mis planes, aquí está todo lo que soy, en tus manos están mejor. No podemos dejar de lado las últimas palabras del rey David en ese salmo. Y siento que, como ya lo mencioné, vamos a tomar el próximo domingo también, si Dios nos permite, para enfocar en los últimos versículos del Salmo 139. Pero esta mañana vamos a tomar la primera parte y lo leemos en los versículos 19 al 24. Si no lo tienen en sus Biblias, pueden leerlo al frente. Siempre decimos que es bueno que ustedes tienen sus Biblias. Los que están en casa no tienen que cargarla, pero es bueno que tenemos nuestras Biblias. Por más que tenemos la letra aquí, es bueno que ustedes pueden confirmar, ¿sí? Y no les podemos engañar. Entonces el versículo 19 dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, y tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Cuánto del dolor que nosotros experimentamos en este mundo es a causa de que las personas no toman en serio el nombre de Dios? Wow, yo creo que eso debería producirnos dolor.
pero más bien nos producen dolor otras cosas, ¿cierto? Como la situación social, que no tenemos, el alimento no está llegando, que el vecino pone la música demasiado fuerte y todas esas cosas. Pero es interesante que el celo de David y parte de su dolor era ver a un mundo no rendido a los pies de Dios. El versículo 21 dice: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Versículo 22, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Wow, esa es una declaración fuerte. Muchas personas en la actualidad estarían en desacuerdo con David. De hecho, ¿saben algo interesante? Muchos teólogos han intentado quitar de la Biblia algunas expresiones, especialmente, o que tienen mucho que ver con expresiones de David, porque las consideran que no son inspiradas por Dios, por las cosas que piden a Dios. Pero necesitamos entender el contexto en el que David está hablando. Y la verdad es que nosotros deberíamos sentir y tener esa misma pasión que tuvo David. Y lo vemos con más claridad en el versículo 23. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino correcto. Wow. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado estas palabras delante de Dios? ¿Cuántas veces hemos querido hacerlo y hemos sentido un poco de miedo, un poco de temor, o incluso un poco de cobardía, o un poco de excusa también, diciendo: wow, yo sé lo que vas a encontrar ahí? Y a veces tenemos miedo, tenemos cierto temor porque Dios haga eso. Pero saben, creo que uno no puede haber leído las palabras anteriores y permanecer igual. Esa es la razón, y me parece interesante que es la forma en cómo David está terminando ese salmo. Es decir, uno no puede entender y comprender que Dios todo lo sabe, que Dios está siempre presente en nuestras vidas, que Dios todo lo puede, y permanecer intacto. Algo tiene que pasar en nuestra vida, algo tiene que pasar en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podría pasar que uno sabe esas cosas y no pasa nada en su corazón, en su vida? Y saben, a un nivel relacional con nuestros semejantes, con nuestros pares, eso es lo que necesitamos para poder confiar en alguien. En la medida en que conocemos a alguien, también podemos confiar en esas personas. Entonces, si nosotros estamos conociendo esos atributos de Dios, estas cualidades de Dios, la idea es que en nuestra vida surja un cambio. La idea es que nuestra vida no se quede igual antes de haber meditado en estas palabras. Entonces, el primer punto que quiero desarrollar esta mañana tiene que ver con lo primero que David resaltó acerca de Dios. Y lo primero que David resaltó en el Salmo 139 fue la omnisciencia de Dios, es decir, el hecho de que Dios todo lo sabe. Entonces, saber que Dios todo lo ve, que todo lo sabe, es reconocer que no le puede ocultar nada. O sea, si Dios todo lo sabe, entonces no hay absolutamente nada que nosotros le podamos ocultar. Pero ¿cómo es que esto opera en nuestra vida espiritual? Porque si Él lo sabe todo, ¿cierto? ¿Cómo es que entonces yo le pido que me examine? ¿Acaso Él ya no lo sabe todo? Se trata de reconocer. En primer lugar, se trata de reconocer. Y reconocer es demasiado importante. Nosotros los que son esposos, esposas, los que están en una relación saben de qué se trata de reconocer, ¿cierto? Cualquier tipo de relación. A veces simplemente queremos que las personas reconozcan. Nosotros tenemos todo el conocimiento de las cosas. Somos testigos de lo que la otra persona ha hecho. Pero las cosas cambian cuando la otra parte reconoce, ¿sí o no? Reconocer es importante. Y de hecho, si nosotros lo miramos en un nivel social, legal, judicial, un victimario que reconoce y confiesa tiene mejores garantías.
Es así como funciona. Y saben, Dios ya lo sabe, pero reconocer nuestra condición nos da libertad. Siempre que nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios, nuestra realidad, experimentamos libertad. Y eso es un principio sencillo, porque el primer paso para comenzar a cambiar una actitud incorrecta, el primer paso para comenzar a corregir un error, es eso mismo. Es reconocer que algo está fallando, es reconocer que algo está mal. Y vamos a entender que muchas veces nuestras vidas espiritualmente no tienen el desarrollo que Dios esperaría, porque seguimos atados o seguimos aferrados al pecado. Y estar aferrados al pecado no es lo mismo que decir que somos pecadores. Sí, somos pecadores, pero vamos a notar que hay una diferencia. Incluso a veces presumimos que podemos manejarlo. Y tristemente para muchos creyentes, manejar el pecado es poderlo mantener oculto. Porque en la medida en que ese pecado o esas cosas no salgan a la luz de los demás, entonces no está tan mal. De hecho, muchas personas ven el pecado de esa manera. Y el pecado nunca es tan fuerte como cuando otros se enteran. Eso es triste, pero es una realidad. Y es algo que reside en nosotros. Tenemos esa tendencia a pensar que mientras podamos ocultarlo, entonces lo estamos manejando. Que mientras no salga a la luz, entonces podemos manejarlo. Y saben, mientras el pecado está oculto, entonces está en todo su esplendor, está bien, no hay nada que le moleste. Porque finalmente, pues el pecado sale a la luz en nuestras acciones, pero ¿dónde se gesta? En nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Por eso es que Pedro dijo que las guerras, que los pleitos, que las contiendas, no podemos culparlas a nadie más, sino que son de nosotros mismos. Entonces, mientras el pecado permanezca oculto, no lo estamos tratando, al contrario, lo estamos protegiendo, lo estamos cuidando, y eso nos hace daño. Ustedes han escuchado a personas que dicen, es que tuve que mentir para cuidarme en salud. Conozco personas que hacen eso, incluso compañeros de mi antiguo trabajo. En mi nuevo trabajo no es tan común. No es común. Luchamos con esas cosas. Pero es muy común, muy normal para el mundo decir una mentirilla o manipular algo o engañar en algo, nos cuida la salud, nos cuidamos en salud, nos protegemos. Y al contrario, cuando hacemos eso, nos estamos colocando en la posición más vulnerable frente al pecado. ¿Por qué? Porque el primer paso para permitir que Dios obre en ese pecado es reconocerlo. Por eso decimos que aunque Dios todo lo sabe, todo lo ve, nuestra libertad respecto al pecado empieza a experimentarse a través del reconocimiento, a través de la confesión. En Juan capítulo 8, versículos 31 al 34 del Evangelio de Juan, versículos 31 al 34, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una palabra que amamos, que queremos abrazar e incluso por la que peleamos o simplemente muchos se encuentran peleando. ¿Por qué? Por la libertad. Versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? En realidad ellos reconocían su pecado. Pues vamos a notar de qué libertad les está hablando Jesús. El versículo 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo
el que hace pecado, esclavo es del pecado. Wow, qué falso concepto a veces tenemos de libertad. Bueno, no es que tenemos un falso concepto de libertad, creo que lo entendemos, solo que la mayoría de las veces estamos buscando otro tipo de libertad. Entonces, hay tres cosas que quiero resaltar aquí en las palabras de Jesús. Lo primero es que Jesús dice, si permaneciereis en mi palabra, permanecer en su palabra. Y ese permanecer en su palabra no es necesariamente llevar nuestra Biblia en el bolso todo el día, ¿sí? O tenerla ahí abierta en nuestra mesita de noche en el Salmo 91 es, que esas páginas son amarillas, son como beige, y todas las otras páginas son blanquitas, porque toda la vida ha estado simplemente ahí y no ha pasado de ahí. Alguien dijo que cuando ustedes y yo encontremos una Biblia rayada, incluso muy deteriorada, podemos dar por hecho que esa es una Biblia que ha cumplido su función, ¿sí? Y hay Biblias tan bonitas en el mercado que ¿no les ha pasado que ustedes ni siquiera quieren abrirlas para que no se les vaya a manchar? Permanecer en la palabra, eso es en sentido práctico. No es solo el estudio de la misma, sino que ésta perdure en la medida que es práctica y trae fruto a la vida. Y hace poco leí algo que me pareció muy, muy interesante. Y alguien dijo, el zapatero que es hijo de Dios no cumple con su función colocando una crucecita en la suela de cada zapato, sino haciendo su trabajo bien. Y ese es el concepto del cristianismo. Esa es la verdadera esencia del creyente. Y menciono eso porque podemos pasar mucho tiempo en la Escritura. En serio, podemos permanecer todo el día meditando en las Escrituras. Pero ¿qué si eso no es práctico? O sea, aquí la validez es cuánto de eso lo aplicamos a nuestra vida. Y a veces, en lo personal, prefiero entender conceptos que son muy prácticos, principios que son muy prácticos, que puedo tratar de ponerlos en práctica y no necesariamente saturarme de información. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y a veces tenemos tantos conceptos, hemos meditado tantísimo en la palabra, y no estoy diciendo que eso sea malo, necesitamos hacerlo, pero definitivamente permanecer en la palabra es que permanezca en todo momento, no solamente en el momento, y estamos en paz cuando estamos leyendo la palabra y estamos diciendo, sí, así soy yo, perdóname, pero luego salimos y hacemos completamente lo contrario. O sea, la idea de que esa palabra perdure es en todo lugar y en todo momento. No es en el sentido de permanecer pegados a la palabra todo el tiempo, en que estamos leyendo, sino en el sentido que también eso es práctico. Tiene que ver con la perseverancia de la palabra. Luego Jesús dijo, el que hace pecado, hacer pecado. La expresión hacer pecado señala el pecado como un hábito en el creyente. Y nosotros necesitamos entender que hay una diferencia entre una circunstancia que nos hizo pecar y no le estoy colocando o rebajando ese pecado, pero hay una diferencia entre ese pecado que es circunstancial y una actitud, un hábito pecaminoso. El hábito pecaminoso es simplemente esa situación por la que yo ya no hago nada para cambiarlo. Me gusta tanto, caigo vez tras vez en lo mismo, que hasta he perdido la motivación de decirle, Dios, ayúdame con esto. Simplemente un hábito es aquello con lo cual ya no lucho, con lo que me siento tan cómodo que incluso quisiera que Dios ni lo quitara. Eso es un hábito pecaminoso, y eso es a lo que Jesús se refiere. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Es una práctica común. Ciertamente Jesús sabía que íbamos a seguir luchando con el pecado, pero cuando el pecado se convierte en algo práctico en nuestra vida, cuando nuestra vida no es gobernada, no es dominada por el Espíritu Santo, sino por nuestra carne,
entonces es como si caemos en una condición pecaminosa que estamos siendo esclavos del pecado, que por más que Jesús nos llamó a libertad en Él, nosotros vivimos como esclavos del pecado. Lo otro que Jesús señaló aquí es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Interesantemente, el pueblo que estaba esperando un tipo de libertad política, un tipo de libertad religiosa, un tipo de libertad económica. Eso era lo que las personas que estaban escuchando a Jesús esperaban de Jesús. Estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Estaban cansados de pagar impuestos. Sí, nosotros también llevamos cargas similares. Es verdad. Pero muchos de nosotros queremos ese tipo de libertad. Y si ese tipo de libertad fuera la solución a nuestros problemas, Jesús habría hecho algo más. Pero en realidad, Jesús les dijo, ustedes no están entendiendo. La verdadera libertad se encuentra cuando sus vidas están siendo transformadas por mí. Cuando ustedes están confesando, cuando están reconociendo lo que hay en el interior. Y entonces yo les puedo dar una libertad que nada tiene que ver con nuestro entorno. Yo les puedo dar una libertad que no se ve afectada por los disturbios. Porque ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esa verdad también tiene que ver no solamente con la capacidad de nuestro pecado, sino con las implicaciones de nuestro pecado. A veces reconocemos, claro, no es difícil, pero a veces subestimamos ese pecado. ¿Ustedes alguna vez han tratado o han estado mejor en esa situación en la que alguien les pasó algo que necesariamente no es pecado, pero les dijo por favor que nadie se entere? ¿Sí? ¿Han estado en esa situación? ¿Se siente adrenalina? ¿Sí? ¿Una lucha? ¿Pero qué cuando no es algo tan superficial y es algo serio? ¿Han tratado alguna vez de ocultar algo delante de otros? De mantenerlo oculto, de mantenerlo en secreto. Y entonces cuando uno siente que ya eso escapa de las manos, la paz, el gozo, todo eso se pierde. Pues es lo que ocurre con nuestro pecado cuando nosotros no lo reconocemos. Y dentro de 8 días vamos a tomar otras experiencias de David que nos hacen meditar un poco más profundo acerca de las implicaciones de nuestro pecado. Pero la verdad es que cada vez que tratamos de ocultar esas cosas, es como si ponemos un bulto en nuestras espaldas. Y el rey David lo definió de una manera que solamente él pudo hacerlo. Y vamos a meditar en eso dentro de 8 días, si Dios permite. Pero entonces, si saber que Dios todo lo sabe, saber que Dios todo lo ve, es reconocer que no le puede ocultar nada, reconocer que Dios está en todo lado, reconocer su omnipresencia, me da la claridad necesaria para identificar mi pecado. Lo primero es que Dios todo lo sabe. Ok, todo lo sabe, pero necesito reconocer. Lo segundo que David hizo fue reconocer que Dios está en todo lado. Y eso me debe dar claridad necesaria para identificar mi pecado. Miremos Juan capítulo 3, versículos 19 y 21. Juan capítulo 3, versículos 19 y 21. El versículo 19 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¡Wow! Interesante. ¿Por qué queremos mantener cosas ocultas? Porque no son buenas. Ustedes que son padres, normalmente dicen a sus hijos, si sabía que estaba bien, ¿por qué no lo mencionaste? No lo mencionó o no lo sacó a la luz porque sabía que no estaba bien. Y eso es lo que pasa en nuestro corazón. Y es lo que estaba pasando con las personas que estaban escuchando estas palabras. Dice que la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Claro, cuando ese pecado sale a la luz, da vergüenza, da pena. Versículo 20, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella
porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Saben ustedes que esa es una de las excusas que muchas personas usan para no ir a la iglesia o para no acercarse a Jesús? Es que yo o soy muy malo o no tengo necesidad, una de dos cosas. O hay una tercera opción, y es que no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Esa es una tercera excusa. Pero tenemos miedo y tienen miedo, y yo sé que a veces el trato que líderes o iglesias le dan al pecado no es el adecuado, o uno, porque lo están tomando directamente contra las personas, o segundo, porque simplemente no se trata. Pero digamos que en un sentido es natural que una persona tenga temor. Pero Jesús dice, vengan a mí, para eso he venido. Y nosotros como hijos de Dios no deberíamos tener miedo de que su luz saque, de que su presencia saque a la luz, que su verdad saque a la luz las cosas que no están bien en nuestro corazón. El versículo 21 dice, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Cuando no hay pecado, no hay que temer, ¿cierto? El que nada debe, nada teme, dice el adagio común. Y eso es verdad delante de Dios. Yo no me di cuenta, la verdad, no me di cuenta que tenía tantas fallas y tantos errores hasta cuando me casé. Mientras estuve solo en mi casa, fui el chico 10. De hecho, yo pensaba en otras parejas, pensaba en otros hombres y decía, ¿por qué hacen eso? ¿En serio? Pero mira tan fácil que es reconocer algo y ya, estar en paz, bienvenida a la armonía. Y en serio, muchas veces esos pensamientos estaban en mi mente. Pero cuando tuve la oportunidad de compartir con alguien más que está ahí todo el tiempo conmigo, la mayoría del tiempo conmigo, empecé a notar que no era tan bueno y tan perfecto como me creía. Porque la presencia de alguien más ayuda en nuestras vidas. Y entender que Dios está presente en nuestras vidas, eso nos tiene que ayudar. Su presencia saca a la luz esas cosas. De hecho, habían cosas en mi vida que ni siquiera consideraba que estaban mal. Pues es que no había nadie más a mi alrededor que me viera realmente como soy. Y simplemente daba por hecho que todo estaba bien en mi vida y que no habían cosas que ofendieran o lastimaran a nadie. Mentira. En la medida en que paso más tiempo con alguien, trato de controlar mis acciones y mi conducta. Y es natural que nosotros hacemos eso como humanos. Es natural. Pero lo mismo debería pasar con las cosas que están en nuestro corazón y que nosotros ya sabemos que no están bien. Ahora, no digo esto porque mi esposa sea una santa y entonces mi pecado, ¿sí? O porque ella esté todo el tiempo detrás de mí haciéndome caer en cuenta mis fallas y mis errores. Pero existe una diferencia entre saber que alguien sabe algo de mí y hacer eso cuando estoy delante de esa persona. Son dos cosas completamente diferentes. Y sería un buen ejercicio que en este momento nosotros pensáramos en que hay personas que seguramente saben que estamos luchando con algo, ¿sí o no? Y espero que hay alguien que lo sabe, porque eso nos ayuda también. Es parte del principio de rendir cuentas de una manera sana y de una manera bíblica. Pero ¿cuántas veces esa persona que tú sabes que estás luchando con algo está presente cuando tú estás llevando a cabo esa acción? Seguramente cuando estás delante de esa persona has querido y te has sentido tentado a hacerlo, pero por cuanto esa persona está presente, tú no lo haces. ¿O solo me pasa a mí? Yo creo que es natural que nosotros luchamos con esas cosas. Pero si la presencia de alguien semejante a mí me hace evaluar mis acciones, ¿cuánto más
La presencia de Dios en nuestra vida debiera ayudarnos en eso. Es triste saber que Dios está presente siempre, siempre, pero nosotros estamos más preocupados por lo que puedan ver los demás que por lo que Dios está viendo todo el tiempo. Y saben, esta es la base, y esto es algo que quiero mencionar de paso, esta es la base de nuestra integridad, la omnipresencia de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay secretos. Lo que para algunas personas es secreto, para Dios es público. O sea, no hay secretos delante de Dios. Y por eso decimos que ese verdadero yo solo lo encontramos cuando estamos solos. Y esa es una buena definición de integridad. ¿Cómo es una persona? Una persona es lo que es cuando está en privado, cuando nadie lo está viendo. Así que si somos conscientes de que Él está ahí, debería ser esa una razón suficiente para evaluar nuestras acciones todo el tiempo. Entonces hemos dicho que si saberlo, que Dios todo lo ve o todo lo sabe, nos ayuda a reconocer que no le podemos ocultar nada, nos ayuda también su omnipresencia a ver con claridad nuestro pecado todo el tiempo. Por último, principio número 3, saber que Dios todo lo puede, y esto tiene que ver con su omnipotencia, es saber que me puede ayudar con mi pecado. Es saber que Él puede ayudarme con mi lucha, con mi pecado. Dios conoce nuestro pecado, nos acompaña en medio del pecado, pero quiere tratar con nuestro pecado. El apóstol Pablo escribió acerca del Evangelio, que es poder. Y nosotros conocimos el Evangelio el día en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. El día que conocimos a Cristo como Salvador y Señor, ese día nosotros conocimos el Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio, que Cristo vino a la tierra, que se hizo como uno de nosotros, que fue muerto, que fue sepultado, pero que resucitó para librarnos del castigo eterno. Ese es el Evangelio. Pero no es solo eso. Muchas personas piensan o sienten o con su vida demuestran que el Evangelio es solo eso, pero ¿saben? Es mucho, mucho más que eso. En alguna ocasión mencioné que a veces vemos la salvación, o que muchas personas ven la salvación como un seguro de vida que adquirieron y no hay nada más que sentarse a esperar la muerte para poderlo redimir, para hacerlo efectivo. Y muchas personas piensan de esa manera. Ok, ya, Jesús me salvó, nada ni nadie me puede separar de Él, entonces, pues, esperaré el momento de mi muerte para disfrutar de la eternidad con Él. Sí, genial. Pero saben, hay toda una actividad ahora, y gran parte de la dinámica de la vida cristiana tiene que ver con nuestra lucha. Todo el tiempo necesitamos estar luchando con nuestro pecado. La vida cristiana puede parecer difícil, puede ser difícil. Jesús dijo que era el camino angosto. Así que puede parecer difícil, puede parecer dura, pero nunca aburrida. La vida cristiana no tiene que ser aburrida, ¿sí? Es como subirse a una montaña rusa. Es eso, uno no se aburre en un parque de diversiones, ¿cierto? Está subiendo, está bajando, está con miedo, desarrollando un montón de sentimientos. Pero si un creyente llega a encontrar la vida cristiana aburrida, o es porque se ha conformado al pecado, o es porque no ha entendido la verdadera lucha y la verdadera vida cristiana. Si esto está pasando en nuestra vida, es porque en realidad no hemos entendido el verdadero precio de Cristo en la cruz, y más bien nos hemos acomodado a lo que para nosotros está bien o parece ser. Y no solo eso, sino que si nosotros realmente nos acomodamos a una vida de pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Y voy a decir por qué. Porque en primer lugar, Dios dice en su palabra que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, es decir, ninguna prueba que no podamos soportar.
En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. O sea, no podemos decir, Dios, es que esta vez no pude. No pude, no pudiste o no quisiste. No pude o no quise, es diferente. En segundo lugar, Dios nos ha dado no nos ha dado espíritu de esclavitud, sino de dominio propio. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué? Y de dominio propio. Eso es genial. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Saben que eso es tan diferente a lo que muchos enseñan? Porque algunos creen que si presentamos a un Dios, hablamos de Dios, pero estamos pasando por un momento difícil, entonces no tenemos la autoridad para hablar a esa persona. Y algunos dicen, tú tienes que estar a la perfección. ¿Por qué? ¿Cómo van a creer en tu Dios? Pero ¿qué hay de eso con las palabras que estamos leyendo? Pablo le dice básicamente a Timoteo, no sientas vergüenza. Estoy preso por el Evangelio, pero eso es maravilloso. Yo no estoy renegando de eso. Es impresionante. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y por último, el fruto del Espíritu Santo es entre otras cosas, porque hay muchos, pero entre otras cosas es también dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional esta vez, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y deberíamos colocar un círculo en esa palabra paz, porque tiene que ver con el primer punto. Cuando nosotros ocultamos el pecado, la paz desaparece, también el gozo. Luego dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o templanza y dominio propio. O sea, no tenemos excusa. El poder del Evangelio, si en realidad es poder, tiene que llevarnos a la misma conclusión o al mismo estado en el que estaba el rey David. Tiene que llevarnos al punto de decir, Dios, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Ese es un primer paso. Pero luego David añade unas últimas palabras y dice, y guíame por el camino correcto. Saben, la perversidad, la comunión con el pecado nunca son el camino correcto para un verdadero creyente. Así que una vez más, Dios saca a la luz el pecado, o una vez Dios saca a la luz el pecado, necesitamos dejar que Él lo trate. No ocultarlo, no darle largas, no cambiarle el nombre, porque a veces usamos otros términos más suaves para referirnos a cosas que Dios llama pecado. Examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego le dice, guíame por el camino correcto. Saben, quizá algunos de nosotros no tenemos tanto problema a la hora de pedirle que nos muestre el pecado, porque nosotros somos conscientes, porque Él ya nos lo hizo saber. Así que esa parte no es muy difícil. Tampoco es difícil confesar a veces. Tampoco es muy difícil a veces decir, Dios, te he fallado en esto. Y esos son pasos importantes. Pero luego David dice, guíame. Y los dos pasos anteriores, si nosotros no permitimos que Dios nos guíe, pues no va a pasar nada. Vamos a volver a lo mismo. Necesitamos entregar el control. Necesitamos dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Necesitamos ceder nuestros derechos. Y ojalá que podamos decir, Dios, examíname y ve si hay en mí pecado. Y si ves algo, quítalo, límpialo,
pero por favor examíname. Tomemos un momento para orar. Pero antes quizá de pedirte que inclines tu rostro, de que cierres tus ojos, yo quisiera que ahí donde estás le dijeras a Dios ahora mismo: examíname, examíname. ¿Qué crees que Dios está viendo? Tal vez ya lo sabes. Tal vez todo este tiempo has estado luchando con alguna falta, con superar algo, con algo que quizá que se ha vuelto rutina en tu vida. Pero ahora que Dios también lo sabe, y ahora que sabes que es importante reconocer, pídele que te guíe. Pídele que te ayude a ver esa puerta, esa salida que Él dice que permite junto con la prueba. Pídele que te guíe por el camino correcto, y ese camino correcto no necesariamente tiene que ver con que ya no vamos a encontrar algún tropiezo. Tiene que ver con que estamos yendo en la dirección que Dios nos está señalando, sin importar los obstáculos, sin importar los tropiezos, sin importar las luchas. Pero ese es el camino correcto, esa es la dirección correcta. Y si tú no conoces a Cristo como Salvador personal, pero quieres hacerlo, quieres empezar una relación con Él, un caminar con Él, pues yo te invito a que lo hagas esta mañana. Quizá nunca has pensado en eso. ¿Cómo así que yo puedo tener una relación con Jesús? Puedes hacerlo. Y nosotros estamos dispuestos a guiarte a través de las Escrituras, pero queremos que des ese paso. Así que si quieres hacerlo, puedes orar ahí mismo donde estás y pedirle a Dios. O si tienes dudas, puedes escribirnos y nosotros estamos ahí para guiarte. Padre, yo te doy una vez más gracias por tu palabra. Sería muy, muy difícil, Señor, tratar con nuestro pecado, tratar con nuestras faltas, con nuestras luchas, si en realidad nosotros no tenemos tu palabra. Y Espíritu Santo, gracias porque eres tú el que nos haces entender las palabras del Padre. Pero también, Espíritu Santo, te ruego que nos des la fuerza, que nos recuerdes cada vez que tú estás presente y que finalmente nuestro pecado no tiene validez por todas las personas que lo ven, sino que nuestro pecado cuenta primeramente delante de ti. Así que yo te ruego que podamos dar pasos importantes, que podamos experimentar esa verdadera libertad que tiene que ver con que dejamos de ser esclavos del pecado. Yo te ruego, Señor, que esta sea una muy buena semana para que una vez examinados por ti, podamos ser guiados por ti. Oro para que eso sea una realidad y para que sea una experiencia esta semana en cada uno de nosotros, en cada uno de mis hermanos y en cada una de las personas que se ha añadido y se ha conectado a este tiempo esta mañana. Oramos, Señor, en tu precioso nombre. Amén y amén.